Hola, bienvenidos a No Entiendo News, yo soy René Morales y hoy vamos a hablar acerca de cómo los migrantes africanos han construido una ruta para buscar asilo en Estados Unidos, y eso evidentemente incluye varios países y también incluye el fenómeno de ciertas afectaciones para el pueblo de México. Miren, desde hace un par de meses, no superiores a 5 o 6 meses, hay una ruta constante de migrantes que salen de algunos países africanos y llegan a lugares en donde no había fenómenos migratorios africanos o no eran tan comunes, sobre todo en el estado de Coahuila, en Tamaulipas y en Tapachula. Básicamente era algo que no era tan común y que de repente se empezó a ver en grandes cantidades. Sabemos que hay registros formales que, por ejemplo, en Tamaulipas han llegado a ver hasta 150 migrantes africanos buscando la manera evidente de entrar a Estados Unidos, y también en Tapachula hay una cantidad considerable, evidentemente buscando la carta de salida que les permita formalmente atravesar México y llegar eventualmente a Estados Unidos. Se han hecho estudios de distintas instituciones y sabemos que hay migrantes africanos de origen Congo, Camerún, Angola y Etiopía, y este fenómeno que es tan grave o tan complicado, no quiero entrar en estas discusiones si es bueno o malo, se mezclan directamente con el fenómeno de las caravanas migrantes centroamericanas, y esto evidentemente hace que en cierto sentido los servicios administrativos de un país como México estén a un paso del colapso. Por otro lado, sabemos que si algo tienen en común estos centroamericanos y estos africanos es el hecho de que vienen huyendo de la violencia o de la pobreza, y sabemos formalmente que muchos de ellos, sobre todo africanos, han vendido prácticamente sus propiedades para poder sustentar el viaje, y sabemos formalmente que venden las propiedades entre $1,500, $2,000, y con eso se avientan el tiro de tratar de llegar a Estados Unidos para vivir esto que se llama el sueño americano. Por un lado, sabemos que muchos de estos migrantes centroafricanos llegan al Congo o Angola, en donde salen barcos que van directamente a Brasil, generalmente barcos relacionados con el comercio, y a partir de llegar a Brasil hacen una vía relativamente interesante. Por otro lado, también sabemos que de Sudáfrica, de Ciudad del Cabo, hay una línea directa entre Brasil, entre Sao Paulo y Ciudad del Cabo, y eso conecta a estas dos ciudades en niveles comerciales, y eso hace que los que no tengan dinero o los que no tengan mucho dinero terminen aventándose el embarco a Brasil, y los que sí tengan pues terminan yendo a Sudáfrica, terminan aventándose el viaje en avión para atravesar el Atlántico, y después de eso pues llegan a Brasil, se dan el salto a Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, y evidentemente después entran a México. Intentan atravesar México para llegar a Estados Unidos y solicitar el asilo. Hay una serie de estudios que me parecen muy interesantes, que han hecho una serie de activistas por los derechos humanos, y sabemos que también hay una ruta relativamente interesante, que es llegar a Tapachula y pagar un avión que te lleve prácticamente hasta Tijuana, que eso es, como sabemos, la gente que tiene un poco más de capacidad económica, pero sigue siendo ilegal. Y los que no, pues terminan aventándose en autobuses, termina siendo Tapachula, Ciudad de México, Saltillo o Tamaulipas, y eso es más o menos una perspectiva. Sabemos también por algunas declaraciones que hay una ruta extra que incluye salir desde barco directamente desde Italia, barcos mercantes, hasta México, y básicamente los meten de ilegales distintas instituciones que trabajan en el comercio europeo. Sabemos que su intención formal es evidentemente llegar a Estados Unidos, pedir el asilo, entregarse a las autoridades de migración y esperar a que se resuelva. No son personas que carguen mucho dinero, se cree que estadísticamente salen de África con $1,500, $2,000, algo así como 40,000 pesos, y eso lo vuelve muy complicado porque sabemos que hay mucha gente que se le acaba el dinero. Nosotros que hemos estado en Tapachula, hay muchas personas que comienzan esperando la visa de salida o el documento de salida, no se les da y terminan gastándose todo el dinero que traen por el simple hecho de querer esperar a ese documento. Por eso mucha gente se termina aventando el tiro de querer aventársela solos o caminando. Miren, África, dentro del contexto económico mundial, es el símbolo del fracaso económico
pero no por el hecho de que los países africanos hayan fracasado, sino porque formalmente el capitalismo ha destruido ese continente en todos los sentidos. Son continentes, por ejemplo, si tuviéramos que pensar en el Congo, en donde hay diamantes, materiales, minerales muy caros. Un diamante vale ya saben millones, y de ese lugar sale todo eso, pero la ambición de ciertos grupos, sobre todo grupos europeos, han destruido prácticamente África. La migración no se va a detener mientras la miseria siga existiendo en el continente africano. Se necesitan políticas económicas más serias, se necesita entender este fenómeno. Ya entendimos que muchos salen en barco, muchos salen rumbo a Brasil. Hay una vía, como hemos visto, de la que no se habla demasiado, que es de Italia a la Ciudad de México, o a Veracruz, evidentemente a la Ciudad de México, y hay un comercio internacional de esta suerte como de desgracias internacionales, y que hacen muchísimo dinero con los migrantes. Pero bueno, lo que verdaderamente interesa es lo que usted tenga que decirme. Coménteme aquí en la parte de abajo qué piensa acerca de esta cantidad de migrantes africanos que están dejando el continente y de qué manera lo hacen. Si ya llegó a esta parte del video, le pido por favor que me regale un like, ya sabe, con la manita hacia arriba si le gusta, con la manita hacia abajo si no le gusta. Y si no ha suscrito al canal, lo único que tiene que hacer es aplastar un botoncito aquí que es suscribirse. Al lado de una campanita también aplástelo. Y lo único que va a pasar es que ahora que hacemos videos de lunes a domingo, esto va a llegar directamente a su perfil de YouTube. Bueno, sin más por el momento, nos vemos en el próximo video.